precisamente del pueblo, estos pueblos que resisten con eh, una embestida importante de Estados Unidos, cuando no es el tema de Groenlandia, es el tema de México, es el tema de Venezuela, es el tema de Irán, y así sucesivamente, el tema en su momento de Honduras, el tema contra la izquierda en Argentina, en Chile. Déjenme saludar al historiador, analista y amigo de esta casa, Molay Maza Ontiveros, a quien saludo con mucho gusto y le mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, mi querido Molay? Hola Vicente, bien, muy contento de que me convoquen a conversar con ustedes. Buen Pues día. mientras esperamos los resultados de esta conversación telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mientras hablamos de resistir y mientras hablamos de soberanía y de independencia, pues queremos escuchar tu análisis de este panorama que luce complicadito. Vaya inicio de 2026, vaya inicio de año, mi querido Molay. Sí está complicado, pero al mismo tiempo se muestran las debilidades del propio régimen, ¿no? De esta deriva autoritaria que tiene Estados Unidos, que trata de mostrar fuerza, trata de mostrar agresividad, trata de mostrar impunidad, pero lo que también muestra, además de que muestra su peligrosidad, eso sí, queda muy clarísimo que es un régimen peligroso, está encabezado por un lunático, un delirante, un ignorante, sin escrúpulos, ¿no? Pero en esa demostración de su peligrosidad muestra también su debilidad, ¿no? Y no debemos nosotros perder de vista que en todo el mundo están asentando sus reales, los poderes que se articulan alrededor de la presidencia de Donald Trump, ¿no? Poderes económicos, poderes financieros, que fundamentalmente buscan el despojo, ¿no? Pero dentro de esa búsqueda del despojo y dentro de la imposición de sus intereses también muestran sus fracturas y sus fisuras internas y la fragilidad de su discurso, de su propio discurso, ¿no? Entonces, pues son abiertamente neoliberales, autoritarios, plantean que lo que se debe imponer en el mundo es el reino de la propiedad privada, el reino del interés, el reino de la economización y la transformación de todo en mercancía, ¿no? Algo que critica profundamente Miguel Díaz-Canel en su discurso, en su respuesta a Donald Trump, ¿no? Pero, sin embargo, utilizan la fuerza del Estado para justamente lograr ese acomodo del mundo a la subordinación de sus intereses, ¿no? Entonces, es el Estado gringo, la fuerza del Estado gringo, son los recursos de los contribuyentes de Estados Unidos los que son utilizados para financiar el genocidio en Palestina, en Gaza, o los que son utilizados para ir a secuestrar al presidente de Venezuela, ¿no? Nicolás Maduro Moros, ¿no? Finalmente es el Estado, con los recursos públicos, el que utiliza el gran capital para ir y ejecutar sus acciones de violencia, ¿no? Y ahora en esta pelea que tiene Donald Trump con el... ¿Sí diga? Perdóname, Ajá. mi querido Molay, acaba de publicar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya algunos resultados de su llamada. Perdóname por interrumpirte, No, no, muy bien. pero creo que es parte de lo que estamos precisamente analizando. Hay una fotografía en la que aparece la presidenta encabezando esta conversación telefónica con el canciller Juan Ramón de la Fuente, con Roberto Velasco, el subsecretario para América del Norte, y Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad. Dice, tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad, con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones, la colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados. Acaba de escribir hace 2 minutos la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esto de resistir, y vaya que se ha resistido con cabeza fría la presidenta ante los embates, ante las amenazas, ante los amagos. Y bueno, mi querido
Molay, ahí está la fotografía, le agradezco a Ceci, ahí está el mensaje en redes sociales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que creo que debe de servirnos para seguir con el análisis, y discúlpame por la interrupción. No, está muy bien, muy bien, muy bien. Es parte del escenario que tenemos, ¿no? Y justamente forma, por ahí va la cosa. O sea, la resistencia de los pueblos se logra fortaleciendo nuestros procesos de transformación democrática, ¿no? Y si Claudia Sheinbaum no tuviera todo un pueblo detrás que la apoya, que la sostiene, no podría establecer estas negociaciones con este lunático, ¿no? Con este fanático, con este personaje autoritario. Pero lo que yo decía hace ratito es, hoy nos levantamos justo con esta, bueno, ayer en la noche empezó a verse esta pelea, ¿no? Del trumpismo con el Banco Central, ¿no? Y cómo se busca amenazar al jefe del Banco Central, al presidente del Banco Central y a la Reserva Federal, se les busca amagarlos con pretextos leguleyos, ¿no? Para obligarlos a bajar las tasas de interés y buscar manipular la economía para aparentar cierta estabilidad hacia las elecciones, ¿no? Entonces, es la utilización del Estado para la violencia, en el caso de Palestina, en el caso de Venezuela, la utilización del Estado para amenazar a los países vecinos del hemisferio, ¿no? Y la utilización del Estado para manipular la economía de manera artificial, una economía que las decisiones propias del trumpismo han estado saboteando, ¿no? Las propias decisiones de Trump han estado golpeando, han estado desestabilizando la economía a nivel global, ¿no? Y a nivel de Estados Unidos, pues ha estado acelerando los procesos de desigualdad, ¿no? Las decisiones que Trump ha tomado ha agrandado, agigantado la brecha de la desigualdad, ¿no? Ha retirado derechos de los más pobres, ¿no? Ha encarecido los productos básicos y ahora busca de manera artificial, a través del autoritarismo, manipular la Reserva Federal para aparentar estabilidad económica en el marco del proceso electoral que sabe que va a perder, sabe que hay condiciones, el trumpismo y su jefe saben que hay condiciones perfectas para perder el proceso electoral de medio término, ¿no? Han agravado la crisis interna en Estados Unidos y es muy posible que sean derrotados, ¿no? Pero a nivel planetario, yo quería poner mucha atención en eso también, ¿no? Como vemos, estamos asistiendo a la preparación de la guerra contra Irán, ¿no? Y al mismo tiempo estamos viendo cómo arden los bosques en la Patagonia. Y entonces uno diría, ¿y qué demonios tiene que ver los incendios forestales en la Patagonia, en Argentina, en el Cono Sur, con Irán, que es un país que está en Asia Occidental, ¿no? Y con una guerra? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver, porque hay pruebas contundentes de que los incendios en la Patagonia, que está ardiendo totalmente, han sido incendios provocados y que los han provocado los famosos mochileros. Y los mochileros no son otra cosa que soldados israelíes que van de vacaciones a la Patagonia Argentina, a los bosques. Ya tienen varios años yendo a medir los terrenos, a hacer estudios, ¿no? A observar, a trazar, ¿no? sus terrenos, y luego viene el proceso de incendiar la Patagonia, cuando hace unos meses apenas se modificó la ley que permite comprar las tierras incendiadas, ¿no? Antes la ley prohibía que se pudiera comerciar con terrenos que hubieran sufrido incendios forestales, ¿no? Ahora, con el gobierno de Javier Milei, se permite la compra, venta y la especulación de terrenos que sufran incendios forestales, incluso si los incendios pues, son provocados, ¿no? Es más, hasta estimulan que los incendios sean provocados para que esas tierras se conviertan en mercancía y puedan ser compradas. Pero los compradores no son cualquier comprador, los compradores son los sionistas, los israelíes, que ya tienen el ojo puesto en esos terrenos, favorecidos por el gobierno de Javier Milei, modificando las leyes y vinculándose de manera orgánica
absolutamente fanática con el gobierno de Benjamín Netanyahu, ¿no? Y entonces se ve con mucha claridad este plan de saqueo, ¿no? De exterminio y de transformación de la naturaleza en mercancía, para además la colonización de las zonas más ricas y menos habitadas de la hermana República de Argentina, ¿no? Entonces están viviendo un saqueo y un proceso de colonización en vivo y a todo color, ¿no? Están teniendo este proceso que ha vivido el pueblo palestino durante los últimos 70 años, pues lo está empezando a vivir Argentina, nada más que en esas zonas boscosas que no están tan habitadas, que son zonas muy ricas en recursos naturales, ¿no? Y que pues son una reserva natural de toda la humanidad. No es que ese bosque esté allí nada más abandonado, es que es una reserva para toda la humanidad, ¿no? Que está siendo en este momento saqueada por el sionismo. Y del otro lado, ¿no? En Asia Occidental, justamente tenemos las imágenes de inicios de año, donde Benjamín Netanyahu va y se reúne, pasa el año nuevo con Donald Trump, ¿no? La esposa de Benjamín Netanyahu ya vive en Miami, ya no está en Israel, ¿no? Y pues están los preparativos de la guerra en contra de Irán, ¿no? Y tuvimos toda esta efervescencia de las movilizaciones, que es movilizaciones por la situación económica en Irán, movilizaciones por reivindicaciones políticas que nos pueden parecer a todos reivindicaciones políticas justas, ¿no? De democracia, de libertad, de respeto de los derechos de las mujeres, de las minorías sexoafectivas, ¿no? Pero curiosamente, justo en esta foto que nos regala Ceci, ¿no? Ahí podemos ver que entre las banderitas, que son las banderas del Shah, ¿no? La bandera de Irán con ese leoncito es la bandera del Shah de Irán. El Shah, pues, es el régimen impuesto por Occidente en Irán, ¿no? Después de el golpe militar en contra del gobierno democrático y socialista, justo en los años 50, se impone la dictadura del Shah, controlado por las potencias de Occidente, ¿no? Ahí vemos estas banderas del Shah de Irán. Es como si aquí los panistas salieran a marchar, no sé, con la bandera de Iturbide, ¿no? Es más o menos ese símbolo, ¿no? Si salieran aquí a marchar los panistas con las banderas del primer imperio, que los hay, pero son una minoría, ¿no? Y aquí salen con la bandera del Shah y con la bandera de Israel, ¿no? Entonces, muchas de sus consignas políticas de libertad, de justicia, de democracia, pues ciertamente se ven manchadas por estos símbolos, que son símbolos más bien del golpismo y del intervencionismo, y símbolos de nostalgia de un pasado que nunca fue real, un pasado en donde Irán estaba controlado por Occidente a través del Shah, ¿no? Ya lo decía hace ratito Paco decía, ¿no? Está Reza Pahlavi, el hijo de Reza Pahlavi, ¿no? El hijo del Shah, es el María Corina Machado de Irán, ¿no? Y lo tienen ahí en reserva para tratar de utilizarlo como títere en una posible cambio de régimen posterior a una intervención militar y al golpismo. Entonces es lo triste de estas movilizaciones, tiene dos aristas que son a considerar. Uno, que han derivado en violencia, han derivado en sabotajes, han derivado en provocaciones, ¿no? Que han recibido respuesta por el régimen de los ayatolás, una respuesta ciertamente no delicada, ¿no? Y por otro lado, la otra parte triste es que están generando condiciones para una intervención militar israelí que no va a defender sus derechos y que no va a defender sus vidas y que no va con la buena voluntad de imponer una democracia, sino que lo que haría sería, el objetivo que tiene Israel y Estados Unidos es destruir la República Islámica de Irán y convertirla en pequeños países aislados unos de otros, incluso confrontados unos con otros, que permita la absoluta intervención del capital extranjero, del capital israelí, el control político y el control económico, la explotación de los recursos de un país que es enorme y muy rico en recursos, ¿no? Y el control absoluto del Estado,
¿no? Cosa que no les traería ningún derecho, ni ninguna democracia, ni ninguna libertad, sino que les traería escenarios como los que hemos visto en Irak, en Afganistán, en Libia o en la misma Palestina, ¿no? Entonces son las mismas potencias que defienden los mismos intereses, que utilizan diferentes estrategias en el mundo, ¿no? En el mundo donde no hay una movilización potente, ¿no? En Irán justo ahorita está saliendo el pueblo que está defendiendo a su país, que no necesariamente cerrando a pie juntillas a favor del régimen, pero sí defendiendo su país, ¿no? Y por lo tanto defendiendo la revolución islámica, que es la herramienta política que en este momento tienen para defenderse del sionismo, ¿no? Y han sido movilizaciones donde sí hay una muchísima mayor contundencia, muchísima mayor fuerza popular, que en este momento se están movilizando en apoyo a la revolución islámica, en apoyo al gobierno y en contra del sionismo, porque es una cantidad de gente, una multitud que tiene muy claro que el enemigo fundamental no es la protesta social de quienes exigen libertades o quienes exigen democracia o quienes exigen derechos, ¿no? Sino el enemigo fundamental es el sionismo y el imperialismo. Y por otro lado, el gobierno de Irán ha admitido, ¿no? Desde el inicio de las movilizaciones, el presidente Pashasquian admitió que había una crisis económica, que es una crisis económica provocada por decisiones que han tomado los gobiernos de Irán, que se han hecho más liberales, ¿no? Menos proteccionistas, más liberales, ¿no? Han caído en el canto de las sirenas de la economía de mercado. Eso ha generado un impacto en el pueblo, ¿no? Y se buscará resarcir esa crisis a partir de la distribución de recursos directos hacia la población, un poquito como los programas sociales que tenemos nosotros, ¿no? Pero por otro lado también es el boicot, el ataque, las sanciones, la coerción económica del capital global en contra de Irán, el que genera estas condiciones de crisis económica, ¿no? El ahorcamiento, ¿no? El ahorcamiento que el imperialismo busca hacer en contra de los países que no se alinean a su política, ¿no? El ahorcamiento que intentaron hacer con Rusia no les funciona porque Rusia es un país gigantesco, ¿no? La forma en que ahorcaron a Venezuela en el 2018-2019 y ahorcamiento del que Venezuela ha estado saliendo ya, mejorando las condiciones de vida de su pueblo, y por eso ahora se les hace ese ataque violento y brutal de secuestrar al presidente, o el ahorcamiento que se hace contra Cuba, que Cuba ahí sí no tiene muchas formas de defenderse porque es una isla, es un país pequeñito, ¿no? Y bueno, pues esa forma de ahorcamiento financiero y económico se hace contra Irán y tiene sus impactos internos, y a eso hay que responder con reformas económicas, hay que responder con derechos sociales, lo sabe el gobierno de Irán, pero también se tiene que responder con movilización política de masas, con resistencia popular, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes días, pero no dudemos ni poquito que en cualquier momento Israel empiece a soltar una andanada agresiva y violenta en contra de Irán, en el momento que vean al régimen frágil, en el momento que vean una situación favorable, iniciarán las hostilidades en contra de Irán, e Irán tendrá todo el derecho de defenderse y de atacar con toda su potencia, ¿no? Entonces, pues se ven estos jaloneos, ¿no? La resistencia de los pueblos. Ha habido movilizaciones, cierro con esta idea, mi querido Vicente, movilizaciones muy importantes en contra del régimen en Irán, ciertamente, pero movilizaciones de muchísima más magnitud a favor del régimen dentro de Irán. Y en Estados Unidos hemos visto movilizaciones, ya habíamos visto las grandes movilizaciones de No King en contra del autoritarismo de Trump, y después del asesinato de Nicole Good, ¿no? de René Nicole Good, un asesinato que es un asesinato de Estado, que es un crimen de Estado, que es un crimen del conjunto de la política trumpista. Ha habido grandes movilizaciones en contra del trumpismo, en contra de ICE, ¿no? Por los derechos de los seres humanos migrantes, pero por los derechos de todas y de todos a la vida, ¿no? Y no ha habido la respuesta a favor del régimen de Trump, ¿no? Entonces, los medios de comunicación que quieren leer
las movilizaciones en Irán como el acabose del régimen, pues tendrían que leer las movilizaciones en Estados Unidos como el acabose del régimen también, ¿no? Nada más que en Irán sí tenemos un pueblo que masivamente sale y apoya su revolución islámica, y en Estados Unidos no ha habido ese pueblo que salga y defienda a Donald Trump, ¿no? Que a estas alturas han perdido Miami, han perdido Nueva Orleans, han perdido Nueva York, y la tendencia es a que van a perder contundentemente las elecciones de medio término, y el régimen trumpista, con todas sus capacidades de imponer sus condiciones a nivel global, yo creo que tiene los días contados. Dice Trump que Cuba, que Venezuela, que México tenemos los días contados. Dice Trump que la libertad tiene los días contados. Yo creo que el que tiene los días contados es Donald Trump, que al mismo tiempo tiene un viraje autoritario que raya en lo nazi. Espero que no nos tumben la transmisión por decirlo, pero justamente el Ministerio del Trabajo, ¿no?, que es muy interesante, publica un eslogan donde dice: una tierra, un pueblo, una herencia, imitando literalmente una consigna de Adolfo Hitler. En lugar de buscar salidas democráticas, buscan salidas autoritarias, y van acelerando su deriva hacia posiciones cada vez más fanáticas, cada vez más racistas, cada vez más agresivas, ¿no? Lo único que los puede frenar es la resistencia organizada de los pueblos, que es lo que por lo menos genera condiciones de negociación. Mi queridísimo Vicente. Paquito, maestro. Molay dice, es que, disculpa, allá está Vicente en Palacio, y de pronto se le cortan las comunicaciones. Pero Molay, no, dime una cosa. De pronto parece que yo le preguntaba a Norman hace rato que en Estados Unidos entienden la gravedad de un ataque a México, y aquí la oposición en México, Molay, no entiende nada, es irracional, no entienden. ¿Tú verdaderamente ves posibilidades de un ataque a México? Mira, yo creo que racionalmente, ¿no?, si nos circunscribimos a lo racional, a lo histórico, no habría posibilidades, ¿no? Pero teniendo a Donald Trump allí, cualquier cosa puede pasar. Ahora, que eso tenga éxito, pues yo creo que no tendría ningún éxito, ¿no? ¿Y qué tipo de ataque sería? Nadie lo sabe, ¿no? O sea, si lo pensamos racionalmente, ¿qué harían ellos? Pues bombardear una zona, ¿no?, donde digan, aquí hay narcos, y echar bombas, como lo han hecho, ¿no?, con Nigeria, ¿no? Ahí hay del ICE, ahí hay del ISIS, ¿no?, que suena igual, ISIS, ¿no? Dicen, ahí hay del ISIS, y echan bombas, ¿no? Se demuestra que ahí nunca ha habido nadie del ISIS, no había nada del ISIS, ¿no? Pero bombardean. Entonces, a eso se podría parecer, ¿no? Un ataque de ese tipo, ¿no? Un ataque terrestre, una especie de intervención, de conquista, eso se ve muchísimo más lejano, ¿no? Eso no tendría ningún futuro, una intervención de ese tipo, ¿no? Pero repito, ahí hay dos factores importantes. Uno es con el delirante Trump al frente, porque además de delirante es una persona muy ignorante, entonces el cuate hace escenarios en su mente que son irreales, ¿no? Y a partir de eso toma decisiones y comete errores muy graves. Bueno, a partir de eso uno puede pensar que cualquier cosa, cualquier escenario está abierto, ¿no? Sin embargo, todo depende, el segundo factor, qué clase de respuesta tendría de parte del país que está siendo agredido, ¿no? De parte de nuestro país, qué tipo de respuesta tendría. Y creo que ahí es donde está la cuestión fundamental, ¿no? Yo creo que no veo posibilidades de que suceda algo así, ¿no? Se abre todo porque tenemos un delirante enfrente, pero todo dependería de qué tipo de respuesta tuviera de parte de nosotros, ¿no? Qué tipo de sanción, qué tipo de contundencia, qué cantidad de firmeza se vería frente a una intervención de este tipo, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión central, ¿no? Y ahí es el cálculo que ellos tendrían que ir evaluando para ver qué tanto les conviene, ¿no? En esta época electoralmente, qué tanto les pudiera funcionar una agresión de ese tipo. Yo creo que no les funcionaría en lo más mínimo,
¿no? Tampoco la gente que rodea al Trump son fanáticos como él, pero hay gente un poquito más racional que hace cálculos y que ven que no les conviene hacer una cosa de ese tipo en el marco de un proceso electoral, ¿no? Que ya está en puerta y que lo van a perder, lo están perdiendo, ¿no? Y porque además, pues el pueblo en Estados Unidos está buscando ya alternativas, ¿no? Está buscando ya salidas, ¿no? Y esas salidas, pues se las están encontrando más allá de los límites del marco del Partido Demócrata, ¿no? Dentro del mismo Partido Demócrata, pero con consignas que van más allá, ¿no? Como es el caso de Zoran Mandani, que en otro escenario hubiera sido muy difícil que un candidato con sus características tuviera éxito dentro del Partido Demócrata, ¿no? Y no solo tuvo éxito dentro del Partido Demócrata, derrotando a la burocracia y a los poderes fácticos del Partido Demócrata, ¿no? Sino que tuvo éxito en la elección ya por Nueva York. Y eso es bien importante porque nos está hablando no solo del personaje Zoran Mandani, sino de hacia dónde es capaz de inclinarse el voto, incluso de un sector del MAGA, con tal de buscarle salidas y alternativas a la situación crítica en la que está metiéndose económicamente y políticamente Estados Unidos por el gobierno de Trump, ¿no? Entonces, en ese marco, es muy poco probable que se aviente una aventura contra un país amigo, ¿no? Contra un país con el que no hay contradicciones importantes, ¿no? Y es el caso mexicano, ¿no? Muy distinto es la intervención en Venezuela, la intervención en Cuba o incluso la guerra contra Irán, ¿no? Donde ahí sí hay contradicciones evidentes, ¿no? Donde ahí sí hay contraposiciones que son el pretexto para esas intervenciones, ¿no? Pero pues sí, yo así veo esta posibilidad de intervenir o no en nuestro país, ¿no? Y en todo caso, pues no lo necesitan, ¿no? Nuestro país es todavía un país dependiente de la economía norteamericana. A nosotros no nos tienen que invadir, o sea, normalmente en el siglo XIX, cuando las potencias occidentales, ¿no? Como el Imperio Británico invadían un país, ¿no? Como lo hicieron con China, lo que imponían después de ganar la guerra, pues era un tratado de libre comercio, muy parecido al que tenemos con Estados Unidos, así que no necesitan invadirnos para tener ese tratado leonino, ¿no? Que ahora hemos encontrado formas de crecer económicamente y de más o menos ir levantando al país sin romper con ese tratado, incluso hasta utilizándolo, y por eso ahí es donde Donald Trump quiere imponer su fuerza de negociación, ¿no? En amedrentarnos con acabar con ese tratado y por lo tanto con golpear nuestra economía dependiente, ¿no? Pero pues tampoco las tiene todas de ganar porque hay muchos intereses estadounidenses que también dependen de ese tratado, ¿no? Hay un gran intercambio comercial que depende de ese tratado, entonces tampoco es tan simple que nos amedrenten con el tratado, ¿no? Entonces, por eso creo que la cuestión es más en la negociación política y en la negociación económica y no tanto en el ámbito militar, en el caso de Estados Unidos con México. Pero insisto en que teniendo a ese delirante ahí enfrente, todos los escenarios se abren en cualquiera de tanto en México, la relación con México, como la relación con Cuba, como la relación con Venezuela, como la relación con Irán, Rusia, ¿no? Y hay que tomar muy en serio esta nueva etapa imperial, ¿no? Del nuevo plan Monroe, ¿no? Ese corolario Monroe, ¿no? De la política intervencionista gringa, ¿no? Que es un relanzamiento del imperialismo en su expresión más burda y más violenta. Eso no hay que dejarlo de considerar. Pero ese fenómeno de relanzamiento imperialista, de la utilización de una economía del despojo, ¿no? De una economía capitalista de acumulación por despojo, a partir de la rearticulación colonialista del poder hegemónico imperial hacia los países que lo circundan, hacia los países primario exportadores, hacia los países en desarrollo, se les llamaba antes, ¿no? Esa política es una política imperial sistémica que va más allá de Donald Trump,
¿no? Y ahí es donde hay que poner mucha atención, porque Donald Trump es una figura que puede en un mediano o corto plazo desaparecer del escenario político, pero el fenómeno del imperialismo como sistema de dominación ahí se va a mantener y es contra el que hay que luchar y es contra el que hay que formarse políticamente y es contra el que hay que movilizarse y es contra el que hay que fortalecer nuestros estados nacionales, nuestras democracias y la politización de nuestros pueblos, porque esa es la lucha de largo alcance. No depende de Donald Trump, depende del conjunto del sistema capitalista imperial de Estados Unidos. Ahí es donde la cosa se pone más seria, va mucho más allá de si nos intervienen o no, sino más bien de cómo están ellos pensando el control y la dominación de todo el hemisferio occidental para oponerse a su pérdida de hegemonía global, que es una tendencia irreversible, ¿no? Pero buscarán por todos los medios, utilizando todos los recursos para intentar salvarse de perder su histórica hegemonía, que ciertamente es muy chiquita, ¿no? Tal vez eso los deprime un poco. Todos los imperios anteriores han durado algunos cientos o miles de años y el dominio del imperio norteamericano pues no ha durado más que 200 años, ¿no? Que en todo caso fue un interregno entre la caída del imperio de la gran potencia china, su caída en desgracia a partir de que la invaden, a su regreso a la esfera global, ¿no? Todo parece ser que esto no fue más que un interregno británico-gringo y en realidad la gran hegemonía y la gran figura económica de la historia está siendo China, ¿no? Y eso los deprime mucho, me imagino, porque son personas bastante egocéntricas que no soportan quedar en segundo lugar o en tercero, que es a donde van a quedar al final de todo este cuento, mi queridísimo Paco. Sí, fíjese, es que Moray tiene razón. En todo, prácticamente yo estoy convencido, primero, desestabilizar a México les costaría, pero un buen, ¿por qué? Porque tenemos un intercambio comercial cercano al $1 billón, 800 y tantos, cerca de 900,000, estamos cerca del $1 billón. ¿Cuántas fábricas de Estados Unidos dependen de la producción mexicana en cualquier nivel, desde la producción doble con las maquiladoras que hay asentadas en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo? Y luego también hay una racionalidad, yo decía, una racionalidad maligna, estructurada en torno a la irracionalidad de la estructura del pensamiento de Donald Trump, pero en toda esa locura, desestabilizar México sería atentar contra ellos, y Omolay tiene razón. Estamos en un año prácticamente electoral, las elecciones son fin de año, en noviembre, pero el hecho de haber ganado las recientes elecciones el Partido Demócrata no va a meter en problemas a Donald Trump, que él se va, pero va a permanecer las ambiciones de expansión de este neoexpansionismo de Estados Unidos, y golpear a México sería para mí darle el triunfo a los demócratas, y eso acabaría con ese nuevo neoexpansionismo, pero así que dicen en mi pueblo, Molay, no hay borracho que coma lumbre, y Estados Unidos tiene en este momento muchos borrachos que seguramente no comerían lumbre atacando a México. O sea, justamente qué bueno que lo pones en esos términos, ¿no? Esa racionalidad maligna, justo es algo que existe, ¿no? Es algo que existe y que forma parte de la época capitalista de la historia humana, ¿no? Que los filósofos de la escuela de Frankfurt le llamaban la racionalidad estratégico-instrumental, ¿no? Que es la forma en que se explicaba esta perversidad del nacionalsocialismo a la hora de asesinar, ejecutar, imponer la guerra, con el mayor cálculo, con la mayor precisión, utilizando todos los avances de la ciencia y todos los avances tecnológicos y todos los avances de la racionalidad, ¿no? Pero quitándole cualquier contenido ético, quitándole cualquier contenido humano. Entonces, una racionalidad estratégica, una racionalidad instrumental que tiene como objetivo aniquilar al otro o extraer la mayor cantidad de riqueza de la fuerza de trabajo o de la explotación de los recursos naturales para satisfacer objetivos
meramente numéricos, objetivos meramente fríos, cálculos meramente de acumulación, ¿no? Y justo esa es la forma en que funciona el sistema imperialista, es la forma en que funciona la economía global basada en el mercado, en las mercancías, y que convierte a las personas en meras mercancías también, ¿no? Esa racionalidad instrumental, racionalidad maligna, le dirías tú, y creo que está muy bien ubicado eso, ¿no? Entonces, a partir de esa racionalidad y de ese cálculo, pues no les conviene en lo más mínimo un conflicto militar con México, porque ya los objetivos económicos de ese conflicto ellos ya los tienen, ¿no? O sea, nos puede doler, y suena mal que yo lo diga, pero finalmente nosotros somos un país dependiente de la economía, ¿no?, estadounidense, ¿no? En todo caso, ellos buscarían formas de retrotraer, sabotear, boicotear nuestro proceso de soberanía y de independencia, ¿no? Pero para eso necesitan una fuerza interna, necesitan una quinta columna que haga el trabajo desde adentro, ¿no? Que sería una organización de derechas que en México está totalmente desfondada, ¿no? En México la derecha, ¿no?, la pandilla golpista, que nunca alcanzó a hacer oposición, no logran articularse de tal forma que puedan convertirse en una herramienta útil para el imperio dentro del país, ¿no?, que les permita hacer sabotajes o ganar las elecciones, ¿no? Y que lo intenten, no me queda la menor duda de que intentan sabotajes, no me queda la menor duda de que intentan plantear escenarios donde de repente asesinan a un político popular y se lo tratan de cargar al gobierno electo, ¿no? O sea, intentan, claro que intentan de todas las formas, ¿no? Intentan la provocación pagando golpeadores, como el 15 de noviembre, ¿no? Por supuesto que lo intentan, ¿no? Hacen la carroña de cualquier desgracia que nos suceda al pueblo de México, hacen carroña y tratan también de aventarlo como arma arrojadiza hacia el gobierno, pero no logran convertir eso en una política general, no logran convertir eso en una movilización permanente y mucho menos logran convertirlo en votos. Entonces, pues el imperialismo necesita esas herramientas internas, ¿no? Necesitan su María Corina Machado, ¿no? Que ya parecía que ahí Grecia Quirós se iba convirtiendo en una María Corina Machado, pero sus vínculos con la mafia de Uruapan y sus vínculos con el oscuro caso del asesinato de su esposo, pues no le permiten despegar como lideresa de un proceso como el proceso artificial que permitió a los Guaidós y a las María Corinas o a Reza Pahlavi, ¿no? Y entonces pues tampoco la tienen fácil, o sea, sus mismos perfiles obscuros, vinculados a tramas de corrupción, ellos sí vinculados al sicariato y al narcotráfico de manera tradicional, ¿no? No les permite que sean figuras creíbles, que puedan despegar y que puedan generar simpatías y que puedan articularse con un programa político y por ahí con una ideología, con un pensamiento, con una serie de principios. Eso ya es demasiado decir, o sea, ya me fui demasiado lejos. No tienen condiciones mínimas de generar, de articularse programáticamente a partir de principios, a partir de ideas, a partir de programas. No pueden, ¿no? Entonces, pues no hay esa quinta columna que el imperialismo necesita tener internamente, no la tienen, ¿no? Eso es lo que les reduce sus posibilidades y lo que en todo caso les haría barajear formas de sabotear el proceso democrático en nuestro país. Pero si nuestro proceso democrático, nuestros dirigentes, nuestra presidenta, tienen la capacidad política de acercarse, de negociar, de proponer, ¿no?, de convencer, pues se los desarma, ¿no? Se los desarma porque esa racionalidad instrumental también dice, mira, pues si aquí ya estamos negociando, ya estamos platicando, ya podemos ganar cosas, hay sectores de nuestros votantes que pueden ser beneficiarios de lo que se está discutiendo aquí, ¿para qué el armas de pedo, no? Entonces eso es muy básico. Yo creo que aún así el hecho de que esté Trump, y Trump es un personaje delirante, realmente delirante. El hecho de ir a secuestrar a Nicolás Maduro no es cualquier cosa, ¿no? Yo creo que eso le va a salir muy mal al final, ¿no? Va a salir muy mal
Hoy Maduro es un activo, hoy Maduro es una víctima del régimen, hoy Maduro es un preso político, es un presidente secuestrado, es un jefe de Estado secuestrado, ¿no? Que se va a defender en los tribunales, transformando los tribunales norteamericanos en palestra política para defender sus derechos y los derechos de su esposa, por supuesto, ¿no? Que es diputada, por cierto, no es una primera dama de ornato, es una combatiente, es la primera combatiente, la diputada Flores, ¿no? Y ella también se va a defender, y los tribunales norteamericanos se van a convertir en una palestra política, incluso ya se les cayó el caso del Cártel de los Soles, ¿no? Y entonces, tanto la diputada Flores como Maduro se van a convertir en símbolos políticos de la libertad, de la paz, de la soberanía, ¿no? En territorio norteamericano. Y eso se los está regalando el trumpismo a los que pretende desmovilizar, les está regalando banderas de movilización y escenarios para seguir la lucha política, ¿no? Y al final ese es un error de cálculo, un error porque se le fue la mano, ¿no? Y el proceso de la revolución bolivariana, con su partido, con sus dirigentes, con su institucionalidad, con su pueblo movilizado, sigue en Venezuela, ¿no? No se descabezó, no se cayó, no se desarticuló, no se quitó y se puso otro régimen, no. Entonces es una derrota política, es una derrota diplomática, aunque ellos son los chicos malos que tienen las bombas y las pistolas, los que tienen la inteligencia y la fuerza popular, pues somos otros, ¿no? Y entonces ese cálculo también lo tienen que hacer y tienen que ver que les puede salir igual de mal o peor si se meten en Cuba, les puede salir igual de mal o peor si abren las hostilidades contra Irán, ¿no? Les puede salir igual de mal o peor si se meten con México o si se meten con Colombia, ¿no? Tener un subcontinente desestabilizado y hundido en la violencia necesariamente va a impactar en la vida del pueblo norteamericano y va a acelerar el proceso de caída de ese régimen que se deriva de una forma meteórica hacia el autoritarismo y hacia posiciones nazifascistas abiertamente, ¿no? Incluso declarados por ellos. O sea, lo que yo les decía hace ratito, el publicar en la cuenta del Ministerio del Trabajo una alegoría hitleriana, ¿no? Esta de una tierra, un pueblo, una herencia, pues definitivamente están encabezados por sujetos delirantes, supremacistas, nazis, y están llevando al régimen político norteamericano hacia una crisis orgánica, una crisis estructural, y ahora el pueblo de Estados Unidos es el que tiene la sartén por el mango, que tanto se moviliza, que tanto esas movilizaciones logran ser una resistencia efectiva y que tanto esa resistencia efectiva y movilizada se convierte en alternativa político-electoral. Y vamos a ver qué tanto la red de militantes y candidatos que conforman los socialistas democráticos dentro del Partido Demócrata logra catalizar y canalizar este descontento movilizado del pueblo y darle una derrota contundente al trumpismo en las elecciones de medio término. Pero eso ya lo veremos, ¿no? Pero creo que forma parte de la resistencia de nuestros pueblos y el imperio, aunque se ponga así tan agresivo y tan orondo, no las tiene todas de ganar, tiene bastantes dificultades y pronto creo que veremos escenarios complejos, pero que siempre dentro de la crisis que abre la violencia del imperio también está la esperanza y la posibilidad de alternativas populares, mi querido Paco Cruz. Sí, déjeme decirle lo que yo veo, el error que veo del trumpismo en Venezuela, y es gravísimo, es que crearon un símbolo político de la resistencia. Cilia Flores, decía bien Molay, no es cualquier persona. Maduro resultó más inteligente de lo que parece
Y tener a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Estados Unidos, lo que están haciendo es darle un símbolo de la resistencia, no solo a los venezolanos, a nosotros mismos nos están dando símbolos para mantener viva la resistencia, para entender cómo opera no Trump, que Trump es un accidente en la historia de Estados Unidos, como muchos otros presidentes, no, para entender lo que es el régimen de Estados Unidos histórico, para entender lo que pueden hacer, y dicen, no lo digo yo, lo dicen los manuales de guerra, cualquiera, no solo Sun Tzu, ¿no? Si vas a aplastar a un enemigo, lo tienes que aplastar completo, porque dejar un foco de resistencia es contraproducente. Pero bueno, Molay, con toda esa explicación, con ese añadido a lo que nos estabas explicando, yo quiero hacerte otra pregunta. Ya casi nos va a ganar la mañana, pero tenemos un buen antes de que aparezca la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sí, aquí les han fallado a la oposición, les ha fallado tener a su Corina Machado, a su Juan Guaidó, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, para mí ya es un intento fallido, pero ¿qué no ha entendido la oposición, Molay? No desde 2018, yo voy un poquito más atrás, 2016, 2017, cuestiones que entendió bien el presidente López Obrador. ¿Qué le ha fallado a esa oposición? Que tiene recursos, tiene todo prácticamente, pero algo no entiende. No entiende al viejo priismo, no entiende al viejo panismo, no entiende nada, y tenemos a dirigentes como Jorge Romero, como Alejandro Moreno Cárdenas, que no entienden, que no pasa por su mente. Son malignos, estos sí, son mafiosos, son criminales, no lo digo yo, lo dicen, ahí está el comportamiento de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche, en su gubernatura. ¿Qué no entienden? ¿Qué no entienden estos priistas y panistas modernos que entendió muy bien López Obrador, Molay? Pues yo creo que lo que no entienden es al país como proyecto común, ¿no? Yo creo que eso no lo entienden, no lo pueden entender, no lo quieren entender, porque sus mismas características personales, ideológicas, no les permite entender, ¿no? Ellos buscan su propio interés, su interés particular, su interés personal, su interés inmediato, que normalmente se reduce a un interés económico, ¿no? Buscan posicionarse políticamente, es decir, luchar por el poder, pero para tener un poder omnímodo que les permita a ellos hacer lo que quieran, como juniors, ¿no? Son juniors, son gente dominada por el egoísmo, son gente con una perspectiva cultural muy cortita, muy estrecha, ¿no? Entonces no se entienden ellos dentro de un contexto nacional, no se entienden ellos dentro de un proyecto nacional, y no entienden el país como un proyecto común, ¿no? Entonces, por eso no tienen proyecto de nación, ¿no? Y no lo tuvieron cuando gobernaron, ¿no? El proyecto de nación de nuestro país fue saboteado, ¿no? Porque nosotros vivimos durante muchos años bajo la creación de un proyecto nacional que creaba narrativas, que creaba infraestructuras, que creaba una historicidad y que creaba una forma de hacer política ciertamente muy autoritaria, pero que surgió de la Revolución Mexicana, ¿no? Y que se fue convirtiendo en el priismo y que se fue corrompiendo, pero había un proyecto nacional que surgió de la Revolución y que se plasmaba en la Constitución de 1917, ¿no? Y bueno, eso se acabó, se rompió, se destruyó primero con Miguel de la Madrid, ¿no? Que empezó a imponer el proyecto neoliberal, y luego con Carlos Salinas de Gortari a partir del fraude del 88, y de ahí, ¿no? Hay un proceso gradual de degradación de la defensa de los objetivos de la revolución, que ya estaba bastante degradado, insisto en eso, nunca alcanzó a ser democrática, nunca alcanzó a ser popular, nunca alcanzó a ser indígena, ¿no? Dejó muchas de sus consignas ahí guardadas nada más en el papel, ¿no? Pero con el neoliberalismo empieza este proceso de degradación de las banderas de la revolución y de separación de las élites políticas
de los intereses de su propio pueblo, ¿no? Hasta que tenemos 1, 2 generaciones posteriores de juniors o de narco juniors, ¿no? De chavos que se caracterizan más por su mandibuleo, ¿no? Mandibuleo cocainómano que por sus discursos, ¿no? Y que son incapaces de entender al país como una totalidad, incapaces de entender al país en su complejidad cultural, en su complejidad económica, ¿no? Incapaces de entender los intereses de los pueblos originarios o los intereses de las clases trabajadoras o los intereses de las mayorías populares vinculadas a los intereses de una posible burguesía nacional, ¿no? Entonces, también esa es una limitación de las élites de nuestro país, ¿no? Que no se entienden como parte de una totalidad o de una comunidad nacional, y que sus intereses, aunque sean gente con recursos, aunque sean gente rica, sus intereses están vinculados con el conjunto de la nación, ¿no? Entonces, esa es una gran limitación de las élites económicas en nuestro país, pero es una gran limitación de las representaciones políticas de esas élites económicas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo primero que hacen? Pues van a buscar un líder extranjero que los venga a ayudar, van a buscar intervención militar extranjera, ¿no? Van a buscar programas económicos en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. No son capaces ellos de articular un proyecto, un programa alternativo que le puedan sugerir y proponer a su pueblo, ¿no? Porque no se entienden como parte del pueblo, no se entienden como parte de la nación, ¿no? Y entonces, pues no tienen proyecto para todo el país. Este país tan complejo, tan abigarrado, tan grande, tan rico, tan hermoso, tan mágico en el que vivimos, pues son incapaces de entenderlo los prianistas actuales, ¿no? Y yo creo que eso, una de las personas que mejor lo entendió, incluso nos ha dado su libro de A mitad del camino, su libro de Gracias y su libro de Grandeza, describen perfectamente bien cómo él entiende el conjunto de la geografía y las poblaciones de una patria al que él se dedicó a entender, justo porque se dedica a entender algo que él quiere transformar en favor de los menos favorecidos del sistema, ¿no? Y entonces, pues, es estudiar un fenómeno complejo como es un país tan interesante como el nuestro, estudiarlo para entenderlo, recorrerlo, conocerlo, para buscar desde dónde se puede transformar en favor de los menesterosos, en favor de los empobrecidos, pues es un trabajo complejo, ¿no? Un trabajo de amor, un trabajo de dedicación, en donde que tú no puedes abordar un trabajo de ese tipo si tú no formas parte del conjunto del sistema que quieres estudiar, ¿no? Entonces ahí está la gran limitación de la derecha actual en nuestro país. Ellos no se sienten parte de ese conjunto, no lo entienden, no lo comprenden, no quieren participar de su bienestar. Andrés Manuel formaba parte de ese conjunto, lo entendió, lo comprendió, ¿no? Y articuló un proyecto nacional que busca de manera gradual, de manera progresiva, de manera, digamos, a partir de un proceso, ¿no? De varios pasos, sacar al país de la situación crítica en la que entró por abandonar su proyecto nacional, ¿no? Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión, y ojalá los derechangos estén viendo esto para que tengan algunas claves de por dónde virar si es que quieren algún día hacer una oposición que sea capaz de proponer algo y no mantenerse estacionados en esa postura de pandilla golpista en la que hoy habitan de manera ya nostálgica, porque la verdad yo creo que cada vez se hunden más y cada vez tienen menos posibilidades de tener apoyo popular, ¿no? Sí, déjenme decir, yo estoy convencido que Andrés Manuel López Obrador, perdón, que nadie entiende cómo Andrés Manuel López Obrador conoció este país, porque lo recorrió. Pueden decir que sus orígenes priistas, lo que sea. El punto es que López Obrador caminó a este país descalzo.
descalzo en sus pantanos, descalzo en sus calles, y lo recorrió sus zonas urbanas, estudió a este país. No se trata solamente de que haya estudiado, no, lo caminó, lo vivió, lo sufrió, lo entiende, así que y entendió muy bien que nos heredó un proyecto que no entiende la oposición. Así que, Molay, creo que debe estar a punto de empezar la mañanera. ¿Con qué nos dejas? Yo te agradezco. Primero te doy un abrazo de Año Nuevo. Ya sabes los deseos. Y luego, ¿con qué nos dejas esta mañana de lunes? Por cierto, hoy el país retoma sus actividades normales, Molay. Sí, pues ya 12 de enero los niños ya van a la escuela. Y pues muchas gracias, maestro Cruz. Un placer estar con usted acá en Sin Censura, y gracias al equipo de Sin Censura, a Vicente, a Ceci, y pues mantenernos muy atentos. Yo creo que hay que estudiar y comprender el mundo que nos rodea, y cuando digo estudiar, justo hablando de Andrés Manuel, ahorita que decías tú, o sea, estudiar es recorrer, estudiar es palpar, estudiar no nada más es leer, ¿no? Justo el estudio que hizo Andrés Manuel lo hizo recorriendo el país, caminando el país, y hay que recorrer, caminar, ¿no? Transitar por nuestra historia humana, ¿no? Hay que transitar por nuestro pasado, nuestro presente, y ir viendo cómo nos proyectamos hacia el futuro. Si algo está recuperando, y todavía no del todo, en el espíritu popular, en la conciencia de nuestro pueblo, en la vida cotidiana de nuestro pueblo, si algo está recuperando este proceso de cuarta transformación, es la capacidad de tener esperanza, la capacidad de proyectarnos al futuro, la capacidad de que las juventudes, las infancias, se sientan con futuro. Molay, buenos días, muchas gracias.